Muy buenas tardes, gracias por seguirme y ver mis videos a continuación. Las palabras del señor presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro, Urregos, sobre la educación. Negar que la educación superior sea un derecho fundamental es literalmente negar la esencia humana, lo que nos distingue de los seres animales de los que hacemos parte, es la cultura, la reflexión en sí mismo, en los demás y lo demás. Esa cultura es una expresión del cerebro humano que se cultiva y el cultivo del cerebro, que se cultiva como la tierra, es la educación. La educación es por tanto un derecho universal, lo que garantiza el derecho universal es el Estado y no es el mercado ayuda pero no garantiza. ¿Qué opinan de lo que dice el presidente en sus anteriores palabras? Los leo en los comentarios y continuamos. En pocas palabras, al mercado solo acceden los que tienen dinero, por eso, la garantía universal solo la da la gratuidad de la educación, su extensión a donde no hay rentabilidad, a quienes no tienen dinero, lo hace el Estado y el dinero público como forma de financiación. El debate actual en el Senado es si se reconoce el papel central del erario y del Estado en la garantía del derecho universal a la educación, o si el Congreso mantiene la política de las últimas décadas de llevar el dinero público como subsidio a las universidades privadas y dejar que la educación superior no sea un derecho, sino un privilegio. Además de haberle quitado a la educación pública más de 300 billones de pesos al quitar el artículo de la Constitución que protegía a la educación pública, y llevar esos recursos a financiar a banqueros en crisis, Pastrana, o a la guerra, Uribe. Como se puede ver, la oposición inteligente está saboteando la reforma a la educación que plantea el gobierno nacional para seguir beneficiando a las empresas educativas privadas. Ese tema también fue discusión al interior del Ministerio de Educación y, hay que decirlo, quienes no quieren la educación pública, ganaron, saboteando el proyecto del gobierno. El ministro de Educación, Gaviria, no solo dejó esfumar los recursos por 1.3 billones para la construcción de sedes de la universidad pública en el 2023, sino, además, no permitió que se trasladara al plan de desarrollo que el FIE, el fondo que planifica y financia la construcción de infraestructura educativa pública, tuviera como responsabilidad, también, las sedes de universidades públicas. Desde el mismo ministerio se planificó, contra el programa del gobierno, que se expandiera la educación pública superior, en provecho de intereses particulares. Por lo que acabamos de escuchar del señor presidente, ojalá estos hechos se investiguen y se busque a los responsables de la pérdida de ese dinero y se haga justicia. Si tiene algo que ver el señor Gaviria como ministro de Educación, pues que se haga justicia, pues en este momento es un presunto corrupto. Me equivoqué en pensar que al abrir el gobierno que ganamos a sectores que pertenecían a la coalición llamada del centro, encontraríamos más apoyo para el programa electo por el pueblo. Llegaron, fue a entrabar el programa elegido por el pueblo. No es que queramos acabar la educación privada, como sucede con los colegios privados, será apoyada por el gobierno, pero no con los recursos públicos que se deben centrar en la educación pública para garantizar que la educación sea un derecho público universal. Apoyar intereses particulares y no la financiación del derecho universal es desconocer nuestra historia reciente, además de la Constitución. Es de seres humanos, equivocarse y reconocerlo es más responsable y demuestra el carácter correcto del presidente. Es dejar de reconocer a las decenas de miles de jóvenes de barrios populares que salieron en el estallido social a exigir sus derechos. Ahora se entiende por qué el mundo de los privilegiados quiere es vengarse en quienes excluidos exigen los derechos que se merecen. Gracias por ver mis videos y compartirlos. Ojalá la lucha contra los que quieren privatizar la educación se pueda ganar y la educación sea un derecho fundamental para todos los colombianos, pues entre más educación, más innovación y más prospera un país.